Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Esmeldis Polanco y si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y en el día de hoy, como dice ahí abajo en el título, les traigo un video con... ¿Cuántos libros? Un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros que yo quisiera volver a leer como si fuera la primera vez. O sea, es como prácticamente olvidarme de esos libros, de la existencia de esos libros, topármelos por coincidencia, volverlos a comprar y leerlo como si fuera la primera vez para volver a sentir como unas lecturas únicas en mi vida. Porque realmente eso fue lo que sentí cuando leí estos libros, porque son muy diferentes unos de otros. Y para que el video no sea muy largo, como siempre digo, empecemos. El primer libro que les presento es Clara y el Sol de Kazuo Ishiguro y este libro a mí me encantó un montón y es un libro que también tiene un buen final, a pesar de que es un final un poco triste. Y es que tenemos a Clara, que es una inteligencia artificial. Ella es un robot destinado a ser un acompañante de los niños cuando ya están más o menos en la preadolescencia, entre los 10 y los 13 años, hasta que se van a la universidad. Es decir, que son como un canguro o una nana, donde ellos prácticamente están acompañando a los niños. Las inteligencias artificiales pueden ser tanto femeninas como masculinos. Y es bastante interesante el tema con el sol, ya que ellos se recargan su energía cuando les da la luz solar. Entonces, a mí me gustó mucho este libro porque a pesar de que Clara es una inteligencia artificial, es muy ingenua. Tanto así que ella llega a creer que el sol es un ente que es capaz de curar a su dueña, o sea, a la niña a la que ella cuida. Entonces, a mí una de las cosas que más me llamaron la atención fue el final. O sea, es una de las cosas que yo más disfruté en mi vida como lector de este libro. Una historia bastante triste como termina, pero sin duda yo quisiera volver a leer este libro como si fuera la primera vez. Otro libro que yo quisiera volver a leer como si fuera la primera vez es Ciega de Neil Schusterman. Y es que este libro tiene, o sea, es una trilogía y tiene la mejor continuación de una trilogía que yo he leído en toda mi vida como lector. O sea, ustedes no se pueden imaginar, o sea, una segunda parte que sea mejor que la primera, mejor que el último. Eso es muy difícil de conseguir y esta fue la primera vez que eso me pasó. O sea, la segunda parte es mejor que la primera. El primero se llama Ciega, el segundo se llama Nimbo y el tercero se llama Trueno. Nimbo para mí es el mejor de todos, pero sin embargo les presento el primero, le voy a dejar los otros dos por aquí para que ustedes sepan cuáles son las continuaciones. Y es prácticamente la trilogía completa que yo quisiera leer como si fuera la primera vez, porque es totalmente una pasada de libro, o sea, es el final, como decimos en República Dominicana. Y es que Ciega trata sobre una sociedad ya mucho más avanzada, donde los humanos han podido vencer la muerte. Ya no existen las enfermedades, las personas nacen genéticamente con unos nanobots que te ayudan a combatir cualquier tipo de enfermedad, incluso la muerte misma. Ya que si las personas intentan cometer suicidio, pues realmente no lo logran porque el Nimbo, que es una inteligencia artificial, envía una especie de ambulancia o aeroambulancia, recoge el cuerpo en cualquier situación que esté y lo lleva a un centro de rehabilitación para que sea otra vez rehabilitada esa persona y vuelva a la vida. Entonces, o sea, los humanos vencieron la muerte totalmente, pero para lograr un control sobre la población del mundo, existen los segadores que pertenecen a, vamos a decir, como una comunidad, una institución que se llama el Arco de la Guadaña. Y los segadores son los únicos que están desconectados de la inteligencia artificial, el Nimbo, y estos pueden elegir la persona, el momento exacto en que van a morir y cómo van a morir. O sea, que ellos son los únicos, ellos son prácticamente como la representación de ese mundo moderno de lo que es la muerte. Es bastante interesante, o sea, es una pasada, es de los libros que yo quisiera que hicieran una serie o una película, pero realmente hasta ahora no he escuchado nada. Sí escuché como que comprar los derechos, pero nadie dice nada, nadie hace nada. Y sí, el Arco de la Guadaña, o sea, la trilogía en general, es de esos libros que yo quisiera volver a leer por primera vez. Otro libro que yo quisiera leer como si fuera la primera vez es Seis de Cuervo, que pertenece al Grishaverse de la escritora Leigh Bardugo. O sea, este libro son las continuaciones de la trilogía de Sombra y Hueso, que lo dejo por aquí, por si acaso, que también hay una serie en Netflix bastante buena, véanla. Y bueno, este libro, yo no le puedo decir realmente mucho de qué va, porque le estaría haciendo spoiler. Pero lo más interesante que tiene este libro es la historia de los 6 personajes, de los 6 cuervos, que son prácticamente 6 delincuentes. Entre ellos se encuentran 2 Grisha, ¿verdad? 2 Grisha,
que son personas que tienen poderes que pueden controlar los elementos que existen en el mundo, o sea, el aire, el agua, el cuerpo humano, todo lo que es materia prácticamente. Entonces, la trama, los giros inesperados, la mente maestra de Cass, es uno de los personajes que más me gustan. O sea, es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Yo incluso me arrepiento de que este libro, antes de yo leerlo, duró mucho tiempo en mi librero y gracias a mi amiga Brenny, que está aquí detrás de cámara. Aquí estoy, fui la que empezó a leer el libro, luego que no lo quería leer porque le parecía extraño. Les voy a contar el contexto de por qué yo no leí ese libro en el primer momento que lo compré. Yo lo compré porque todo el mundo lo estaba recomendando y decía que era muy bueno, incluyendo mis amigos lectores. Sucede y acontece que cuando yo lo iniciaba no entendía absolutamente nada, estaba algo perdido y es obviamente porque existe una trilogía que da como inicio al mundo del Grishaverse. Y como yo no lo leí, pues estaba totalmente perdido. O sea, yo no sabía con qué me iba a topar los personajes, los nombres, un nombre muy extraño, Cass y Nesh. O sea, yo no entendía absolutamente nada. Y prácticamente se hablaba de los Grisha como si ya todo el mundo en la historia tuviera contexto de qué ellos son, de quiénes son. Pero yo obviamente no, porque no había leído la trilogía principal. Pero sin embargo, cuando Brenny lo empezó, me dijo, tienes que leerlo, tienes que leerlo. Literalmente yo leí la mitad del libro mientras tú trabajabas y yo como, ¿por qué tú no lo lees? ¿Por qué tú lo tienes ahí y no lo lees? O sea, yo estoy enamorada del libro, yo sí, como que me ambienté directamente en la historia y era como, léelo, 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 hasta que me lo tuvo que regalar. Sí. Y pues nada, lo leí y inmediatamente leí el segundo, que es Reino de Ladrones. Y pues nada, de verdad que este es un libro que yo quisiera leer como si fuera la primera vez. Es una pasada del libro y el sistema de magia es totalmente increíble. O sea, es una historia bastante increíble. Es fantasía pura, pura, pura. La vida invisible de Addie LaRue, de la autora D. Schwab. El contexto es que Addie LaRue le pide un deseo a los dioses que responden al anochecer y prácticamente el amor de su vida que ella ha idealizado en su cabeza y ha dibujado se le aparece en persona y es prácticamente el mismísimo diablo. Sucede que el deseo prácticamente va a consistir en que Addie LaRue va a ser eterna, pero sin embargo todas las personas que ella conoce la olvidarán inmediatamente. Entonces aquí vemos cómo Addie LaRue vive por alrededor de más de 300 años y ella va pasando entre una relación de amor-odio con el diablo, donde él prácticamente todos los años a la misma fecha aparece reclamando su alma, pero ella no es capaz de entregársela porque siempre encuentra un motivo por el que seguir viva. El problema es que como tal, Addie LaRue, donde quiera que llega, si una persona la ve, al instante de que esa persona pierde contacto visual con ella, la olvida totalmente. Y si ella se hace una fotografía, siempre sale con la cara borrosa. Si la pintan un artista, siempre sale con la cara borrosa. Y a través de la historia, Addie va dejando huellas a través de la pintura, fotografía, incluso música, porque conoce al mismísimo Beethoven, si mal no recuerdo, yo creo que sí. Bueno, no sé, pero si no, me corrigen. El punto es que este libro es totalmente un recorrido desde los años 1700 hasta la actualidad, donde Addie termina en la ciudad de Nueva York y conoce a un chico que no la olvida. Y esa es la historia de amor que se desarrolla ya casi al final de la historia. O sea que es totalmente una vaina increíble, a mí me encantó muchísimo. Prácticamente todos los lectores tienen una relación de amor-odio con este libro, como que un 50 y 50. 50% lo aman, 50% lo odian. Y una de las partes que yo entiendo por qué a la persona a veces no le gusta este libro es porque se le atribuyen a lo lento que puede suceder en muchas partes. Y es que prácticamente estamos leyendo como una ficción histórica, por así decirlo, y como ya ustedes saben, la ficción histórica suelen ser como que, o la historia en general, un poquito lenta. Pero el libro es 100% recomendado, espero que ustedes le den la oportunidad. Y yo, obviamente, quisiera leerlo como si fuera la primera vez. Wander de R.J. Palacio es otro de los libros que yo quisiera olvidar para volver a leer como si fuera la primera vez y sentir todas esas emociones y las lagrimitas que yo derramé leyendo este libro. Este libro en español se titula La lección de Agus o simplemente Wander. También he visto ediciones en español que creo que se llaman así. No estoy seguro, pero creo que sí. El punto es que yo creo que ya todos ustedes conocen este libro. Si no lo conocen porque lo leyeron, lo conocen por la película que creo que está disponible en Netflix, que tiene el mismo nombre. Y es sobre un niño que nace con un síndrome bastante peculiar, donde uno de 10 millones de personas, si mal no recuerdo, o 100.000, yo no sé, pero son muchas, lo logran tener y es con una mutación genética donde todos los padres, sumados los genes, no sé, da como resultado el síndrome.
El punto es que vemos la relación que tiene este niño en su familia y llega a un punto en el que su madre ya no puede educarlo más en su casa y lo envía a la escuela. Aristóteles y Dante de Benjamin Alire Sáenz. Este libro se convirtió en una lectura de las más bonitas que yo he tenido en toda mi vida. Y para ponerlo en contexto, Aristóteles y Dante se conocen en su pueblo, más o menos como que cerca de la frontera de Estados Unidos y México, como en Texas, por ahí, bla, bla, bla. Y yo creo que ambos son descendientes mexicanos, si mal no recuerdo, por lo menos unos de ellos, creo que Aristóteles. Ambos. Ok, bueno, sí, porque hace mucho que lo leí, pero realmente todavía tengo demasiado contexto en mi cabeza. Lo interesante de esta historia es que es temática LGBT, pero es una temática LGBT bastante dulce, donde ellos dos entablan una amistad y se entrelazan e involucran a sus familias y al final, pues ellos se declaran prácticamente su amor. Entonces, es una historia bastante bonita, es una historia bastante dulce. Ellos prácticamente, como dice el título, descubren los secretos del universo, pero el universo en sí es prácticamente su alrededor y su situación actual de cómo ellos pueden enamorarse uno del otro, o sea, de su propio sexo, de una persona de su propio sexo. Entonces es como que la historia más dulce después de Heartstopper, eso sí, que yo he leído en mi vida. La Casa del Mar Más Azul de TJ Klune, esto es una lectura que yo decidí comprar este libro y leerlo por la recomendación de Cloud, del canal de Cloud Tree Books. Y la verdad que esto fue totalmente una sorpresa para mí, el primer acercamiento que yo he tenido en mi vida con TJ Klune. Tengo otros libros por aquí en el librero que se los mostraré en otros videos, pero este libro es una pasada total, es bellísimo, a mí me encantó y fue totalmente una sorpresa. Y es que este libro es fantasía, pero también mezcla la temática LGBT y con personas adultas, que es lo más interesante y bonito que yo he leído en mi vida, con una temática como con personas adultas, involucrando a niños también. El punto es que, para ponerlo en contexto, el protagonista es como un supervisor de orfanatos de niños mágicos y niños peculiares. Y por su trabajo impecable y su discreción, él recibe un pedido especial de sus supervisores, de los creadores de la organización que maneja los orfanatos de niños mágicos. Y es para ir hasta la Casa del Mar Más Azul a supervisarla, obviamente, para ver si el orfanato cumple todos los requisitos para seguir funcionando. Pero lo que él no sabe es que dentro de su folder de los datos que a él le dan, se encuentran todos los nombres de los niños peculiares y más peligrosos que existen en el mundo en total. O sea, él les va a supervisar un orfanato de niños mágicos, pero lo que él no sabía era que eran los niños más peligrosos y con los poderes más extraños de todos los orfanatos que él ha visitado en su vida. Incluso tiene el mismísimo anticristo. O sea, el mismísimo anticristo existe en ese orfanato. Lo más interesante es todos los prejuicios que el mismo personaje logra tener y el miedo ante esta perspectiva que tiene su vida ahora, cuando debe de ir o simplemente renunciar a su trabajo. Y conoce al cuidador de esos niños y como que entabla una relación de amistad un poco extraña. Lo más interesante de todo es cómo los prejuicios sobre los niños y sus poderes, imagínense, el mismo anticristo, pero todo eso como que cambia y los niños le demuestran al personaje principal que realmente es solamente un nombre o una etiqueta que la gente del lugar donde ellos están, e incluso la misma institución para la que él trabaja, les ha dicho, pero que ellos no son así. Y les demuestran a él que la vida es totalmente diferente a como él la ha visto hasta llegar a ese orfanato. O sea, es un libro maravilloso, a mí me encanta. Me hubiese gustado realmente que el autor abundara más como en el sistema de magia y los poderes de los niños, pero sin embargo no me dejó tan indiferente. Es una historia que yo quisiera olvidar para volver a leerla como si fuera la primera vez. Y hasta aquí hemos llegado con el video de hoy de libros que yo quisiera olvidar para volver a leerlos como si fuera la primera vez. Yo no sé cómo me voy a hacer con ese título para el canal, pero bueno, bastante largo. Y nada, pues si alguno de estos libros ustedes lo han leído, si quieren leerlo, iniciemos la conversación en los comentarios. Y si, vuelvo y repito, que si eres nuevo, te invito a que te suscribes y actives la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y si le gustó, pues like. Nos vemos.